Gastón Argeri, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Gastón. ¿Cómo va? Buenos días. Bien. Segunda semana de vacaciones. ¿Viste? No sé para quién, pero segunda Pero no, semana. porque feria judicial, pero... Acá estamos. Acá estás. Firme, firme. Nos encanta, Así nos es. encanta porque además en este ciclo que estamos realizando, y te agradecemos mucho No, que te placer, tomes el placer. tiempo, uno va aprendiendo un poco más sobre sus derechos y hoy vamos a hablar del amparo. Sí. ¿Qué es el amparo? Además de nombre que lleva alguna persona que es muy lindo, ¿qué es un amparo en la justicia? Bueno, los amparos judiciales tienen ese objetivo, ese proceso judicial más corto, más breve, cuando se vulnera algún derecho tan esencial y fundamental como, por ejemplo, la salud, Sí. o un derecho ambiental, o un derecho que tiene que ver con la jubilación de alguien específico. Estamos hablando de casos generales o plurales, ¿no? O específicos. Es importante saber que si no se puede reclamar por otro proceso, lo reclamas por el amparo. ¿Y si hay urgencia O sea, también? tal cual, por ejemplo, yo no puedo hacer, me chocaron un daño y perjuicio por amparo. No, tengo que hacer el proceso de daño y perjuicio. Pero una obra social no cumple con un tratamiento, por ejemplo. Tal tratamiento, tal medicamento es el amparo. Lo importante acá es que la gente a veces no entiende o no sabe, porque entender lo entiende cuando lo sabe. ¿Cómo es el procedimiento con la obra social? ¿Cómo uno tiene que actuar como consumidor usuario? Porque el problema viene cuando no te autorizan la orden, Sí. cuando no te llega el medicamento, te dicen que está autorizado pero nunca te llega, te dicen que está autorizada la intervención quirúrgica, la operación y no ponen fecha. Entonces, ¿cuál es el mecanismo previo a la acción judicial? Es que vos tengas toda la documentación que vos presentás a la obra social, copia. Fundamental eso. Mirá. No me canso de decir eso cada vez que hablamos por ahí de este tema, es tener copia o constancia, porque ahora podés hacerlo presencial o por aplicación. Claro. La mayoría ahora es todo a través de Por una la app. aplicación. Bueno, o por sacar internet. foto, captura de pantalla de El todo. registro de todo y la fecha que vos lo presentaste. De esa manera, uno le permite poder tener registro de la cuestión en sí. Sí. Entonces y ahí y a partir de ahí, ¿qué se hace? A partir de ahí, el tiempo que tarde en autorizarte o permitírtelo la medicación o el tratamiento, si no cumple, se manda una carta documento. El tema que ¿Ese es el amparo? No, esa no, es la carta documento. esto es toda la parte previa Previa al amparo. al amparo. Vos con la carta Primero se documento... notifica una carta documento. Total, porque vos intimaste correctamente. Claro. Intimaste eficientemente. Le diste 48 horas para que cumpliera. Sí. No cumplió ¿Y a quién se lo mandás? Ponele a la misma obra social. de A la acá. misma obra social. De domicilio de Tandil, o hay obras sociales que no tienen No tienen domicilio. acá. Y vos la mandás a la central. A veces llega más rápido a las centrales Que acá. Sí. que acá en Tandil. Y en ese caso, ¿cuánto tiempo tienen para responder a eso? Bueno, la respuesta es la autorización o lo que se está reclamando. Sí. Porque a vos tenés un problema oncológico, necesitas Sí. una vacuna específica. A mí no me interesa que me contestes que tú me la vas a dar en tiempo y forma. A mí me contesta que a mí me importa que mi cliente diga, me llegó la vacuna. Claro. Claro. Y por eso no inicio el amparo. Y hay un plazo. Generalmente ponemos 48 horas, depende Eso del se plazo que escribe en la sea. carta documento. Totalmente. Obviamente, si tiene- Intima usted por un plazo de 48 horas a que cumpla con tal cosa. Claro. Ahí ya empieza la intervención del abogado Sí. junto a esa persona y el acompañamiento. Todo eso se intima bajo percibimiento de ¿qué? De iniciar el amparo, Y después Claro. un juicio. que es el proceso, y más daños y perjuicios porque, a ver, si no llega el medicamento, vamos a algo grave, no Sí, llega el claro. medicamento. Una prótesis, está esperando una cirugía. Sí, pero hay una depende, consecuencia claro. fatal. Sí, Una consecuencia fatal que por culpa de no tener ese medicamento la persona muere. sí. Bueno, ya ha pasado. Bueno, muchas veces. Eso después corresponderá a un daño y perjuicio. Por incumplimiento, por un montón de cosas y por todo el daño que provocó. Entonces, pero no es tan solamente cuestiones de salud que por ahí la Corte de Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que el 60% de los amparos son de salud. Habría que hacer un análisis de qué está pasando A con ver, el Bueno, servicio, que hay ¿no? incumplimientos, Y claro. te voy a dar otro tip que alguien una vez me dijo. Yo mando una carta documento, pero pongo el caso de IOMA, ¿no? Sí. Que es una obra social de la provincia Tal de cual. Buenos Aires. Pero quien interviene es la justicia de la provincia. Sí.
Porque hay competencias. Interviene la justicia provincial y justicia federal dependiendo a quién vos estás intimando. Pero bueno, estamos hablando de las mismas Está bien, personas. pero se supone que son poderes independientes. Eso debería... Igualmente reconozco que cuando uno va contra, por ejemplo, en este caso específico, IOMA, que hay muchísimos afiliados, bueno, en Tandil eran más de 27, casi 27.000, no sé cuántos afiliados, que muchas veces intima a IOMA a que cumpla con carta documento y después por ahí se avanza o se llega al amparo. Los jueces son bastante permeables, bien recepticios a intimar correctamente o a dar las medidas cautelares. Porque la gente... Yo creo que de 1 millón de casos debe mandar uno. La gente, a ver, no sabe cómo es. Y yo tampoco sabía. No sabe cómo es. Y la verdad que es fácil poder reclamar en el marco de un amparo. Pero también con un estudio, con una cosa simple, porque hay gente que dice, no, bueno, voy y pago el estudio, pues no voy a pagar una carta documento, molestar a un abogado. Es caro. Bien, hacer un amparo. A ver, primero uno elige, primero necesita un abogado. Sí, claro. Eso es clave, elegir un abogado de confianza que le genere confianza. Ahí arregla el costo del amparo con ese abogado que va a contratar. Pero después, en la sentencia del amparo, los que son condenados en costas a pagar el final del juicio es la obra social o la prepaga. Claro. ¿Me explico? Entonces, el cliente contrata a su abogado, arregla y coordina sus honorarios, un valor, y después en la sentencia salen los honorarios a cargo del demandado, de la obra social demandada. ¿Me explico? Entonces, pero acá lo importante es a veces los efectos que tiene este proceso judicial de rápido, porque la medida cautelar que se pide, que a veces la gente quiere entender qué es una cautelar, es cuando vos iniciás el amparo, con una medida cautelar le solicitás al juez que resuelva rápidamente algo que necesito ya. Pero pará, ese ya puede coincidir con el objeto principal del amparo, que es que me dé la medicación de esto. Ya. Y a veces, al coincidir, el juez igualmente la cautelar la da. Y a vos, la demandada, la obra social, la prueba, tiene que darte el medicamento. Ahora, estoy hablando con vos y se me viene a la mente, está la Defensoría del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Está la Defensoría Pública, Defensoría Civil. Defensoría Civil, está la Defensoría Federal. Que también hacen amparos. Está la Defensoría del Pueblo bonaerense y en Roca. También está la Defensoría del Pueblo. ¿Defensoría del Pueblo? En Roca y 25 de mayo. Claro. Sí. Que sé que muchos afiliados han ido, pero no obtienen muy rápido. Por eso digo, a ver. Siempre es mejor un abogado. Hay diferentes organismos que pueden iniciar amparos. Yo creo que lo mejor y recomendable es, cuando vos tenés una cuestión en el servicio de tu prepaga o obra social, ya sea un organismo público como IOMA, PAMI, que es del Estado, o privado, obras sociales de diferentes nombres que existen, me parece que es importante asesorarse para decirle al abogado, mirá, me está pasando esto, ¿espero o no espero? Claro. ¿Mando esto? ¿Voy ganando tiempo? Porque hay veces que necesitas el medicamento para ayer. Ya. Claro. Y la verdad que eso es correr. Y por ahí un organismo público que puede iniciarte el amparo te da un turno para venir el lunes que viene, martes. Vamos a hablar también de PAMI, pues si no queda como que hablamos solo de provincia, pero también de nación, es lo mismo. Las privadas, porque el año pasado, por ejemplo, con los aumentos que había, que estaban desregulados, los aumentos de las obras sociales, las prepagas, también se intervino a través de los amparos. Bueno, eso nosotros tuvimos acá que trabajamos, que lo hablamos también, que fueron los primeros amparos a nivel federal, que había obras sociales que discrecionalmente aumentaban su cuota mensual. Sí. Bueno, con esos amparos pudimos frenar los incrementos frente al decreto que había salido en su momento. Claro. Entonces, ahí se pudieron frenar en algunos casos. En esos casos en particulares, y esto es bueno que la gente sepa, existen los amparos individuales y los amparos colectivos. Porque un amparo individual es una sola persona reclama, y a veces se juntaron varias personas para reclamar lo mismo contra la misma persona. Sí. Claro. Persona jurídica en este caso. Mira, todos me vienen ejemplos prácticos. Conozco una pareja que van a ser papás, tienen una muy buena obra social, van ahí y a técnica de reproducción humana, no sé qué, y le dicen, bueno, ya te voy diciendo que esta obra social sí nos paga, pero bueno, aparte cada uno, no sé, la partera tanto, el médico tanto, el lugar tanto, casi como que tienen que pagar, como si no tuvieran obra social. Eso uno como consumidor lo tiene que pagar. Esa es buena pregunta, porque a veces no sabes qué tenés que pagar y qué corresponde. Entonces, primero hay que ver qué es lo que te está cubriendo tu obra social.
Porque ahí, cubre el 100%. Por eso, entonces ahí hay que elegir en el marco de lo que te brinda la obra social los profesionales que deberían. Si no, la otra opción es pagarlo y después pedir el reintegro y ver hasta dónde te reintegran. Esto es como por fuera, digamos. Por eso, vos no podés sacar las patas, para que la gente entienda, de donde vos estás afiliado. En ese sentido, vos podés elegir de forma privada atenderte libremente y después ver y debatir y discutir si te reintegran o no. Pero en el marco de la cobertura total integral que te debe dar, también hay una cartilla para poder elegir profesionales. Pero no me gustan esos. Este profesional trabaja con esa obra social. Está con esa obra social, pero dice, pero me tarda, no sé qué, así que yo... Ahí correspondería que puedan intimar bien a la obra social para que en tiempo y forma cumpla, porque acá tenemos que tener en cuenta que la bicicleta que se hace de demora, esto perjudica al usuario, es el único perjudicado. Ni el médico, ni la obra social se ven perjudicados. El que se ve perjudicado es la persona en sí, que tiene que hacer esa intervención o ese parto o lo que fuera. Entonces, me parece importante intimar correctamente para que en tiempo y forma te brinden el servicio. Ya después, ¿cómo le pagan a esos profesionales la obra social? No es problema del afiliado. No es problema del afiliado, el usuario consumidor. Eso ya es algo interno, que el profesional acepta cuando tiene el contrato con la obra social o prepaga, ¿no? En el caso eso de las técnicas de reproducción asistida, hay una ley que contempla, eso también hay que informarse, ¿no? Eso es buenísimo porque la gente no sabe, a veces hay picos de temas que van, las técnicas de reproducción humana asistida, tener hijos, tener un proyecto de vida familiar a través de la ciencia, porque no podés quedar embarazada. Una pareja quiere tener hijos y tiene que recurrir a las técnicas de reproducción. Hay una ley que regula cuáles son las cantidades máximas de alta y baja complejidad. Se discute si es tanto por año, menos por año. Y obviamente que las obras sociales hacen retrancas, las prepagas hacen retrancas a cubrir esos tratamientos porque sabemos que son costosos. Son muy costosos. Pero están... tienen que brindar la cobertura. Además, si vas, estás pagando. Mira, los que tienen que realizarse operaciones bariátricas. Totalmente. También están cubiertos. Sí, porque hay una ley que las ampara y no todo el mundo sabe. Tal cual. Y no todo el mundo cumple con esa ley. Y los pocos que se han operado así es porque han presentado amparos. 100%. Y otra cosa que no se conoce mucho es cuando tenés el certificado de discapacidad. ¿Cuánto te cubre o no y cuándo tendría que brindar cobertura? Y la gente a veces se olvida de presentar el certificado de discapacidad en la obra social para tener la cobertura 100% de muchísimas cosas. Entonces, cuando viene la persona dice, tengo un certificado de discapacidad, ¿lo presentaste en la obra social? ¿O en la prepaga? No, pero tenés que... porque eso es un documento que avala que vos tenés una condición particular, porque tu discapacidad es motora, lo que fuera, la que te diagnostiquen, y ahí vos vas a tener la cobertura. Pero no me cubren por esto porque lo presenté más tarde. No, si vos lo presentaste y lo tenés, vale. ¿Qué pasa con esas obras sociales también que cuando, no sé, ingresás a un trabajo y te van a poner una obra social, la obra social te dice, tenés, no sé, cáncer de tal cosa? No, con nosotros no. ¿Eso es legal? A ver, la aceptación o no a la obra social a la prepaga es un tema. En las obras sociales debería ser diferente. Tanto IOMA para mí debería ser otras condiciones, ¿no? Porque y las que son estatales no te ponen... No hay condiciones, no te rechazan. Sí, las privadas. Sí, esas son... más ahora, hoy en día en nuestro país, que la autonomía empezó a tener de más empresarial las prepagas, tienen esa libertad de poder decir si te aceptan o no te aceptan, o te ponen un valor de cuota mucho más alto, y vos aceptás o no en esa negociación. Esa es la realidad. Pero lo importante es saber qué es lo que te cubre la obra social, qué es lo que estoy contratando, por qué pago, y el tiempo que tarda en darte o no la cobertura. Hay gente que está pensando en que tiene que hacer un tratamiento, una intervención quirúrgica y queriéndose cambiar de obra social al mismo tiempo. No se puede. Y, a ver, mentalmente, psicológicamente, te es un desgaste que no estás pudiendo ni intimar bien a la que tenés, a la obra social que te tiene que brindar cobertura, ni sabes si es una buena decisión cambiarte. Sí, además que, ahí hay que la analizar. Cobertura hay que esperar. Cuando uno cambia de una... Depende de dónde te pases. A la otra, hay un tiempo de carencia, se llama. ¿En qué otros casos se puede presentar amparo, además de salud? Bien, por ejemplo, amparos ambientales. Cuando hay, por ejemplo, hubiera un basurero cerca de un barrio, a cielo abierto, y está afectando la zona, el agua, lo que fuera, se pueden juntar varios vecinos e iniciar un amparo.
o una persona individual. ¿El municipio? Sí, vos inicias un amparo contra el municipio, que es el encargado de ese basural. Sí. Entonces, ahí hay que ver qué pasa con esa cuestión específicamente. Cuestiones que tengan que ver con educación, cuestiones que tengan que ver con jubilaciones. Hay amparos muy particulares que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de si no se dan los incrementos, ahora que está muy, muy actual el tema, los incrementos jubilatorios. Si no te están pagando los aumentos jubilatorios que corresponden. Sí. O si te están descontando ganancias también y no corresponde que te descuenten ganancias. Ay, cuántas cosas hay que mirar. Es un montón. Dios. O sea, Claro. que no podría ser una acción autónoma como un juicio de daños y perjuicios que dure 5 años. Sí. Los procesos de amparo son cortos Claro. y son mucho más flexibles. Y la gente tiene que saber que se prueba con cosas concretas. Claro. ¿Me explico? Con prueba concreta. No es que es un trabajo enorme para iniciar algo o acreditar algo muy grande. Es acreditar. En salud es el carnet de afiliado, las órdenes médicas Y las veces y la carta de documento que vos intimaste bien. Claro. Y si tuvieras un rechazo, el rechazo. Y el amparo tiene una fortaleza, Sí, tiene una fuerza importante. A ver, hay derechos tan particulares que no tiene sentido hablar de la Constitución Nacional, pero es importante y los jueces lo valoran eso. Entonces, si hay un riesgo, bueno, ahí es clave donde hay que poner el ojo para poder resolver la medida cautelar urgente y rápido y después seguir el proceso para ver si realmente esto era viable o no. ¿Puede ser que uno mande un amparo por X motivo Sí. y no te contesten y no pase nada? Siempre ¿Sucede eso? vas a tener una sentencia. Claro. ¿En cuánto tiempo? La medida cautelar es muy rápida. Ah. La medida cautelar, si uno la fundó bien, si el abogado o abogada la fundó bien, en decir que es urgente, tiene que salir en 48, 72 horas, tiene que salir esa cautelar. ¿A favor o no de la petición Tiene que que está estar haciendo? resuelta esa cautelar. Pero se resuelve, claro. Porque hay un riesgo ahí. Ahí el juez tiene para hablar una papa caliente. Claro. Porque vos iniciaste un amparo es porque realmente tenés un reclamo y un derecho realmente vulnerable. Claro. Si vos me decís, me tiene que autorizar la orden del psicólogo, puede ser urgente, la orden del psicólogo, puede ser urgente, pero yo puedo esperar un poco más, un poco menos. El reintegro del psicólogo, puedo esperar un poco más, un poco menos. No correspondería que yo financie la obra social y me demoren la plata, no correspondería. Pero uno podría esperar. No así una prótesis, no así un medicamento. Pero una intervención Claro. quirúrgica, un traslado para una operación. ¿Y cuánta gente escuchamos que se le van cancelando los días de intervención quirúrgica? Sí, a nosotros Sí, nos claro. llegan mensajes todo el Todo el tiempo. Entonces, hoy me cancelaron, pero hacía 6 meses que tenía el turno. Claro. Dentro de 6 meses de vuelta. Y la gente está padeciendo en la casa. O, por ejemplo, una autorización para ingresar a un geriátrico. Lo que es no saber. Ah, eso, a ver. Para entrar a un geriátrico. Si te tiene que cubrir o no a los adultos mayores, que es un gran tema. Que ese es un tema que hay que hablar y poner foco en cómo están los adultos mayores y cómo vamos a estar nosotros, los adultos mayores, en un futuro. Estar en un geriátrico, la cobertura, el porcentaje que te cubre, no te cubre, si te va a cubrir, que te bicicletean la cobertura, no, bueno, si hay que presentar el amparo o no. Para ¿Hay obras exigir sociales que te cubren Te cubren, eso? sí, porque Ah, mira, depende no del sabía. diagnóstico que tenga la persona. Toda persona que vaya a iniciar un amparo tiene que tener un diagnóstico en salud, estoy hablando, Sí. ¿no? Porque hay diferentes amparos, decimos. Pero en salud tiene que tener un diagnóstico. El médico tratante tiene que decir diagnóstico 2 puntos tal. Y entonces, en base a ese Un diagnóstico, Alzheimer, por ejemplo. sí, demencia senil. ¿Eso sería un punto como para que la obra social cubra una parte? Siempre te va a pedir un diagnóstico. Entonces, en adultos mayores que tendría que brindar una cobertura para un geriátrico, si esa prepaga, la obra social, debería cubrirlo, está dentro de la póliza, debería tener que brindarlo. Nunca había escuchado. No, tampoco, no se sabe. Bueno, eso. esas son cuestiones que hay que Por empezar ejemplo, a leer Qué y bueno ver. que te tenemos acá, Sí, Gastón. claro. No, pero me parece importante que la gente conozca, porque a Pero veces claro. tiene miedo y cree que el abogado es lo más costoso Sí, que puede eso salir. es verdad también. Uno Pero- le tiene miedo, decir, no, ¿qué voy a ir al abogado? ¿Cuánto me va a salir? Pero a veces Lo te voy a están- molestar por esta pavada, porque uno piensa que están en casos, no sé, Sí, fatales, sí, de muy muerte, grandes, de muy grandes, cosas casos grandes. tremendas, que también están Sí, en sí, esos sí, casos. sí. Pero uno dice, no, está con este tema, ¿qué lo voy a molestar yo por una pavada? Pero a veces te termina saliendo más caro no haber consultado, Eso es verdad. porque una consulta te puede aclarar un montón de cosas. Entonces, y después decidís vos. Nadie te obliga a iniciar un amparo, porque el que firma es la persona, Claro, el la que está cliente, el demandando. usuario, el afiliado. Entonces me parece interesante esto de poder saber. La gente no consulta a los abogados de forma preventiva. No. Claro.
Entonces, se puede ahorrar muchas cosas. ¿no? Ya con lo ocurrido. Entonces, estas cosas tenés que incorporar, tenés que llevar a tu papá, te toca a tu mamá, al geriátrico, lo que fuera. La obra social, ¿puedo o no? Podés consultar y hablarlo. Si la obra social no te da respuesta. Había escuchado eso. Entonces, si tenés que hacer una operación, una intervención, che, la obra social me cubre, no me cubre, me genera dudas, vas y lo consultás. Y el abogado te va a explicar, les vamos a explicar, cómo es el paso para tener todo documentado. Porque no es complejo si lo haces prolijo. Claro. Es complejo cuando pasó el tiempo y no tenés nada. Ahí tenés que rearmarte y desgasta a la gente. Sí. Porque esto también, tras que la gente vive el problema en primera persona, te desgasta en el reclamo. Cuando vos tenés que estar divino, bien, energéticamente centrado, y ocuparte para de eso, y ocuparte solamente de eso. Claro. Entonces ahí empezás a tocar a otros familiares, los familiares participan, el desgaste es muy grande. Bueno, me parece que es interesante poder asesorarse siempre. ¿Y dónde te encontramos, Gastón? En las redes sociales, bueno, en el estudio @Gastón Argeri. No, sí, siempre. Qué bueno que lo tenemos a Ay, sí, totalmente. Estoy feliz de que sea mi abogado ahora. Sí. Muy bien, feliz. Ahora, feliz. Igual trato de no molestarlo. No hay pero problema. Bueno. Pero está bueno que la gente sepa que pueda tener su abogado. Sí. Que pueda, porque a veces... Como no tiene un médico clínico, como tiene un médico, como tiene un contador a veces, sí, contador. como tenés... Como dicen los famosos, mi estudio de abogado. Totalmente. Somos un equipo enorme. Nosotros tenemos estudio Gastón Argeri. Tenemos el estudio de abogado. Gastón, la verdad, bárbaro, y creo que esto ha sido maravilloso de cada 15 días ir hablando temas que uno va aprendiendo sobre la marcha, que vas aprendiendo y que te vas desasnando, y nada mejor que saber las cosas para hacerlas cumplir. Totalmente. Y abierto a que cualquier tema que la gente les proponga, les diga, me avisan y lo hablamos porque me parece importante. Nos olvidamos de traer el celular, lo que debe ser el mensajero tremendamente de mensajes. Gracias, Gastón. Un placer. Gracias a ustedes.